Hola a todos, vamos a ver rápido un video sobre secuencias. Aquí transcribí tres secuencias, tres ejemplos, cuatro, perdón, ejemplos de diferentes secuencias de las primeras dos fugas, perdón, de las número 2 y la número 3. Aquí tenemos esta que está inicia en do menor y modula hacia la relativa mayor, que es mi bemol mayor. Si nosotros nos fijamos detalladamente, el inicio del sujeto es acéfalo, por lo tanto estas primeras notas las consideramos como notas que pueden ser modificadas debido a que son el final de lo anterior, y en realidad el material comienza, en el caso de la mano izquierda, en el segundo dieciseisavo, y en el caso de la mano derecha en el segundo octavo, en la segunda mitad del beat. Si nosotros observamos este material, si observamos la mano derecha, hay una imitación dentro de la mano derecha. El material está, digamos, el mismo material está usado en una voz primero y luego en otra, ¿no? Si vemos aquí este material, que es la célula del motivo principal, lo tenemos también aquí luego abajo imitándose en la otra voz. No es una repetición porque, como dijimos, la diferencia justamente es que imitación implica que sea en otra voz. Está una quinta hacia abajo. Entonces lo que vamos a escuchar es que la secuencia incluye imitación. Y además incluye un material o un elemento melódico muy importante del sujeto. Si ustedes recuerdan, el sujeto lo voy a escribir rápido aquí. Perdón, lo escribí desfasado. Sería así. Este es el inicio del sujeto. Y de hecho, esta parte, justamente esta parte es la que utiliza, vean, está transportado, empezando en sol, pero son los mismos intervalos, hasta esta nota, hasta el mi. Y luego a partir de este do, de 16avo, es que se imita el mismo material una quinta por abajo. Y luego la secuencia completa de un compás se repite una segunda abajo. Entonces, es interesante observar que esta secuencia, si bien es de un compás la unidad en secuencia, ¿no? todo el compás es la unidad en secuencia, eh, incluye dentro una progresión, vamos, una progresión por cuartas, una secuencia por cuartas, podemos llamarle así. Es decir, de este sol hacia este do, tenemos esa progresión por cuartas, y luego de este do hacia ese fa, no se deja cambiar de sentido, pero del do al fa, y luego por último de este fa al si. Entonces, si bien la secuencia es por segundas descendentes, la armonía o el movimiento en general que se va a escuchar es un poco por cuartas. No me refiero a que necesariamente a que toda la armonía está por cuartas o que solamente es una progresión armónica por cuartas, pero simplemente porque este material se está imitando una quinta para abajo y luego una cuarta para arriba y una quinta para abajo, que si lo hacemos en una sola dirección son solamente cuartas, ¿no? En el caso de la mano izquierda es más claro que la unidad en secuencia es de un solo compás y que aparece dos veces, ¿no? Tenemos aquí la unidad en secuencia completa y hay que considerar que es, aquí me equivoqué, porque en realidad es desde este octavo, lo mismo aquí, porque ya lo hemos dicho, es acéfalo, entonces exactamente terminaría hasta acá, ¿no? Muy bien, entonces ya que tenemos este material aquí, lo que me gustaría que vieran es cómo este material se podría simplificar, ¿no? Y podemos ver la estructura fundamental y por lo tanto podríamos deducir cuál es la armonía. En este caso el material es muy claro, es muy claro el material que está utilizando y es muy claro qué notas son cordales y cuáles no. Es decir, tenemos que todas estas las vamos a marcar aquí abajo. Por ejemplo, este sol es una bordadura, la voy a marcar este color rojo para decir que no es cordal. Este sí es una bordadura. Uh -huh.
lo mismo pasa con este mi, y lo mismo pasa con ese la. Ese lo sabemos porque así fue el motivo. Las demás notas, si lo observamos, como viene después de un silencio, pero viene saltando y que es muy claro que completa un acorde, entonces este es cordal. Y el resto de las notas en general van a ser cordales. En la mano izquierda es un poco más complicado, pero si nosotros observamos en general la armonía, vemos que aquí tenemos do, sol y mi, y do. Entonces el si y el la se considerarían dobles notas de paso. Luego tenemos sol, si, re en la mano derecha y abajo tenemos el sol. Entonces tendríamos también doble nota de paso, ¿no? La cordal podría ser el re. Pero incluso aunque no estuviera el re, solo podríamos considerar el do. Lo mismo aquí, tenemos nota de paso, nota de paso. Esta creo que es muy clara. Y este último acorde es interesante. Si ustedes se fijan, tenemos do, mi natural, sol y do abajo. Podríamos considerarlo como doble nota de paso pensando que todo el acorde es do mayor en este caso. Si nosotros consideramos esto y eliminamos las notas que no son cordales, ¿no? Es decir, aquí nos quedaría este de cuarto, y luego lo mismo aquí nos quedaría este de cuarto. Esta sería una forma básica del material. Y en la voz de abajo, la forma básica, la voy a poner, digamos, a tiempo, porque, o sea, es decir, la nota cordal de este primer tiempo sería el do, pero la voy a poner desplazada al primer tiempo, luego sería el sol, luego sería el do otra vez. Puedo incluir las notas intermedias, pero en realidad la que nos importa mucho es por beat. Do y luego tenemos por último el fa. Aquí pasa algo distinto porque si ustedes se fijan, cuando nosotros hacemos la siguiente unidad en secuencia, este si bemol, aquí lo habíamos considerado cordal, pero sí es muy claro, si ustedes se fijan, que el acorde es fa, la, do, y este si bemol no es cordal. Podríamos considerarlo como una apoyatura, porque es muy claro, fa, la, fa. Está chocando y no es cordal, ¿no? A partir de lo demás, sí podemos decir, bueno, este entonces es una nota de paso. ¿Sí? Si se fijan, aquí cambió un poco el contexto de algunas notas, pero solo en ese primer bit. Y esto es porque este bit, comparado con este, es diferente porque este incluye las notas finales de la frase anterior. Lo demás es exactamente igual. Tenemos estas dobles notas de paso y al final doble nota de paso. Vean que hace mucho uso de las notas de la doble nota de paso. Entonces aquí la nota cordal sería más bien el la y luego el fa. Podríamos incluir vamos a incluir los puntos intermedios porque si no nos queda un poco confuso. Vamos a ponerlo así. Esto sería con los puntos intermedios, ¿no? Lo único que cambiaría aquí es que este fa sería bajo y este no sería el si bemol el cordal, sino el la, ¿no? Y lo demás está transportado a partir de aquí en la segunda bajo. Entonces vean que ahí tenemos muy claramente la armonía. De hecho, simplemente quitando los ornamentos tenemos claramente cuál es el acorde, ¿no? Si lo estamos pensando como do menor, estaríamos poniendo primer grado menor, está en 6-3, bueno, lo podemos poner en 6, luego está en fundamental, luego tenemos quinto, que está en fundamental, luego está quinto en 6-4, pero al final los cambios de posiciones en la parte débil tal vez no hacen mucha diferencia. Pero bueno, vamos a ponerlo, simplemente para cifrarlo todo. Tengo primero en fundamental, menor, perdón, primero en 6, y este ya lo considero, si se fijan, como primero dominante, con séptima, dominante, bueno, no tiene la séptima, pero es muy claro que es un dominante artificial, ¿sí? Esto es porque tiene un mi natural y ese primer dominante artificial resuelve al cuarto grado, que es justamente el acorde que tenemos en el siguiente. Entonces este primer dominante artificial resuelve al cuarto, que se pone en 6-3,
Y a partir del siguiente acorde se va a repetir lo mismo. Solamente el primer bit no se repitió exactamente igual. Y eso es por lo que ya les comenté. Porque aquí este acorde depende mucho de lo que venía antes. Y este más bien depende de la secuencia. Pero a partir del siguiente es este mismo acorde una, una segunda para abajo, ¿no? Es decir, si se fijan, este era un quinto, ahora es un cuarto. Y ahora es un cuarto mayor con séptima. ¿Existe en el modo menor? Sí, ¿no? Sí existe, este acorde es posible con la escala menor melódica. Y resuelve a un séptimo mayor. Y este séptimo mayor ya es quinto de la nueva tonalidad, que es la tonalidad de mi bemol mayor. Podríamos decir que el pivote lo está haciendo aquí, pero de alguna forma también se está ayudando de que de los dominantes artificiales, ¿no? Este dominante artificial y este que, aunque no es dominante artificial, pero suena como, podría parecer como tal. Y el acorde simplemente se mantiene, ¿no? Aquí como era primero en 6/3, primero dominante artificial, pues aquí es quinto, y lo único es que al final, o sea, en este caso no se hace mayor, porque ya era mayor, y este quinto se mantiene hasta que aquí tenemos primero de la nueva tonalidad, ¿no? Entonces es muy importante reconocer que tenemos aquí do menor y aquí tenemos en el pivote, a partir de este pivote, tenemos mi bemol mayor. Bueno, creo que no se deja. ¿Sí? Entonces vean cómo la armonía, si nosotros escuchamos, vamos a escuchar este fragmento lento, pero digamos con todas las notas, y luego la versión reducida. Ahora vamos a escuchar la versión con la reducción. Claro, se perciben más ciertas cosas y vean que si dejamos esta versión reducida hay octavas paralelas, ¿no? Existen estas octavas, lo mismo aquí al final. También aquí, ¿no? Vean, aquí hay octavas paralelas. Pero en la realidad estas no suceden porque hay doble nota de paso, es decir, este resuena ligeramente después. Esta es la forma de que en este caso que las evita, que en lugar de entrar a tiempo con este re, lo desplaza utilizando la doble nota de paso. Y fíjense que al final es la misma fórmula, es decir, fundamental que va a la quinta del acorde, ¿no? Fundamental que va a la quinta del acorde, fundamental que va a la quinta del acorde. En ese modelo siempre vamos si tenemos 16avos, siempre nos va a servir usar las dobles notas de paso, siempre y cuando también ese 6/4 del final se mueva por paso. Fíjense que aquí se mueve por paso, ¿no? Aquí también se mueve por paso. Entonces ese podría ser un modelo que pueden ustedes utilizar. Si nos vamos digamos, a algo más, digamos, incluso algo más reducido, ¿no? Porque y aquí ya vimos que hay octavas paralelas, pero para encontrar una forma más reducida de la misma idea, podríamos pensar, por ejemplo, que aquí la nota importante es el sol de arriba, no es el do, porque incluso queda muy claro cuando tenemos este fa. Entonces, tenemos que es ese sol, y aquí, aun cuando tenemos ese sol, en realidad, originalmente, si lo tomáramos exacto, como está la secuencia, tendría que ser un si. Vamos a dejar el sol. Y aquí voy a dejar el 6/3, simplemente porque es el final de lo anterior. Y a partir de ahí solamente voy a dejar los cuartos. Y vean que en realidad aquí la voz del bajo en realidad está moviéndose, desaparecerían todas las inversiones prácticamente, o casi, ¿no?
desaparecerían casi todas las inversiones. No, sí, todas, de hecho. Em, Todo quedaría en fundamental. Y de hecho podríamos pensar también que hay una especie de doble, ¿cómo podríamos llamarlo? Como doble voz, un despliegue de voces también en la parte de arriba, ¿no? Como si hubiera una voz intermedia que es este do, ¿no? Porque vean que ese do se comparte entre la voz de abajo y la voz de arriba, mientras que hay otra voz que es este sol y el fa, por ejemplo, ¿no? De cualquier manera, si nosotros lo vemos así y unimos las figuras, ¿no? Las duraciones, ¿no? Y lo dejamos en figuras largas, incluso este también. Tengo este quedaría en mitad. Este podría quedar en mitad, pero tenemos el cambio de octava, vamos a dejarlo, ¿no? Entonces, esta sería la forma más básica. Y vean cómo se da muy claramente esta modulación, esta resolución hacia mi bemol mayor. Y la forma básica es muy simple. Y comparemos también la alternancia entre acordes completos e incompletos. Si nosotros ponemos aquí arriba la cualidad del acorde, originalmente este estaba completo en 6/3, ¿no? Entonces tenemos dos cosas que decir. Está completo, pero está en 6/3. Eso es muy importante considerar, ¿no? Porque no es lo mismo tener acordes completos consecutivos todos en fundamental, lo más probable es que tengamos octavas o quintas paralelas, que tenerlos en inversión. Y luego tenemos aquí un acorde incompleto, perdón, completo, pero en fundamental, en 5/3. Después tenemos un acorde incompleto en 5/3. De ahí sabemos, porque ya lo mencionamos, que todos los acordes van a estar en 5/3, todos los acordes están en fundamental. Pero lo que va a ser más interesante es observar cómo se alternan. Vean, este es incompleto, este aquí lo completa, ¿no? Do, sol, mi, están las tres notas del acorde, y cuando lo resuelve es fa, fa, la, fa, o sea, incompleto, y después lo completa, incompleto. Además, como es una secuencia, pues es muy claro que se va a repetir ese patrón, ¿no? Completo, y el último acorde, la resolución es incompleta. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos una alternancia entre acordes completos e incompletos. Incluso aunque estén en fundamental, eh, de hecho, el hecho de que estén en fundamental todos es lo que nos ayuda a hacer esta alternancia, más bien, o lo que requiere para que podamos enlazar correctamente estos acordes, es esta alternancia. ¿Por qué? Porque tenemos tres voces, nada más. Entonces, si movemos las tres voces y todos los acordes tendrían que quedar completos, una de las voces tendría que saltar demasiado, ¿no? O dos de las voces tendrían que saltar demasiado. Y se producirían o corremos el riesgo de quintas paralelas o octavas paralelas. Por ejemplo, ¿cómo? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, la única opción de llegar a este acorde de fa de forma completa es que el mi, que es la sensible, no resuelva. La otra opción es que estuviera en 6/4, lo cual sabemos que no nos conviene. Y la otra opción es que no tuviera tercera y mandáramos la tercera al do, pero el problema es justamente que no tiene tercera y además que se harían quintas perfectas consecutivas, do, sol y fa, do, entre las mismas voces, ¿no? Entonces, justo para enlazar mejor los acordes, siempre nos conviene hacer esta alternancia entre acordes completos y acordes incompletos. Vamos a observar esta secuencia. Esta secuencia es muy interesante porque además la usa un par de veces, una vez digamos con solo dos voces y otra vez con las tres, pero además por el tipo de final que le da esta secuencia. Aquí al principio es muy claro que la unidad en secuencia en la mano izquierda va por segundas hacia arriba y es de 2 bits, salvo por la primera nota, que eso ya lo vimos, ¿no? Si tuviera que ser la nota, digamos,
corresponde con el diseño, tendría que ser un re, pero sabemos que el diseño es acéfalo, no tétrico. Entonces el diseño empieza a contar desde aquí hasta aquí, y luego se repite hasta el fa y así sucesivamente. Entonces sabemos que este va por segundas hacia arriba. También, si ustedes observan, si no contamos las primeras notas, que como ya dijimos son el final de lo anterior, y este tipo de inicio acéfalo, vamos a dejarlo mejor así, entonces vemos el diseño de la voz superior, que también es muy claro que se está transportando por segundas hacia arriba, y de hecho está doblando en terceras paralelas a la voz de abajo solamente en la parte de los 16avos, el resto tiene octavos. Y en medio tenemos una voz que es interesante porque va en secuencia, creo que eso es muy claro, pero pareciera que el patrón de la secuencia de en medio está desfasado con respecto a la secuencia de abajo. Si nosotros vemos el patrón, tenemos que este sería la unidad en secuencia y luego se repite aquí y luego se repite acá. La voz de hasta arriba ya vimos que es muy claro cómo aparece, ¿no? Creo que esa no hay mucho que explicar. Es sencilla también, ¿no? Un poco para equilibrar la complejidad de las otras voces. Y vean que este pareciera estar desfasándose, ¿no? Empieza en un silencio, empieza con el acéfalo, pero en el segundo beat, ¿no? Y entonces, digamos que esta secuencia, el diseño se está desfasando. Podríamos pensar que es aquí, pero creo que incluso el diseño de la línea es muy claro que empieza en este re, o sea, es una escala, ¿no? Re, mi, fa, sol, la, si, para, pa, pam, para, pa, ¿no? Ese es el diseño, entonces ahí empieza. Y la tercera vez que lo tendría que haber hecho, algo cambia y ya no tenemos exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien, entonces, digamos que va igual, aunque pues básicamente solo son esos 16avos, pero bueno, contando los silencios sería hasta ahí, pero va igual que la voz de abajo, ¿no? Va en décimas paralelas. ¿Qué pasa después? Lo que pasa después es un intercambio de voces, un intercambio del material entre una voz y otra. Y eso sucede probablemente, no podemos nunca asegurar, porque esta voz se hubiera tenido que ir subiendo mucho más, ¿no? Y tal vez, y también la voz de abajo, ¿no? Entonces tal vez para evitar un excesivo ascenso de la voz grave, ¿no? Para evitar que la voz grave se juntara demasiado con las voces agudas, lo que hace es que el diseño que estaba en medio, este diseño de escala ascendente, lo está trasladando a la voz de abajo. Es decir, el material que tenía en la voz 2, ahora lo tiene en la voz 3. Por otro lado, el material que tenía en la voz 3, que sería esta unidad en secuencia de 2 bits, la está trasladando, fíjense, aquí. Y de hecho sigue el patrón de la resolución, ¿no? Vean que sigue ese patrón de venía en si, do, re, mi bemol, va por segundas. Entonces, a partir de aquí, interrumpe este diseño y en realidad a partir de lo que sigue, tenemos la misma unidad en secuencia que antes estaba abajo, ¿no? Tenemos aquí, y de hecho continúa por segundas, hasta aquí. Entonces, lo que teníamos en una voz se pasó al material de otra voz. La voz de arriba se mantiene, pero lo que hace es que lo baja una octava, sigue por segundas, re, mi natural, fa sostenido, pero la siguiente vez lo hace ahora en sol, pero una octava abajo. Claro, porque si lo hiciera en la octava que corresponde quedaría muy separado en la mano derecha y no sería posible tocarlo con una sola mano. Entonces, por eso lo baja una octava. Pero aquí la unidad en secuencia, digamos que esa voz se mantiene igual. Pero si ustedes se fijan, el material que teníamos aquí, de hecho, se ve más claro con este, ¿no? Aunque en realidad en secuencia seguiría este. ¿No? Vean que la nota inicial es re, luego mi, luego fa sostenido. Claro, aquí lo tiene que modificar justo por este desfase y porque ahora va a ser la voz aquí. Pero esto tuvo que haber sido fa, sol, la, si, do, re y ya luego empezar en sol. Pero lo pasa ahora a la voz de abajo. Y entonces nuestra unidad en secuencia, la unidad en secuencia que está desfasada, ahora está en la voz grave, en la tercera voz. ¿No? Y se pasa, y de hecho se sigue transportando prácticamente la misma cantidad, el mismo intervalo. Entonces este procedimiento es muy interesante porque
se intercambia el material y digamos que en realidad es una sola secuencia que dura 3 compases y se repite bastantes veces. Habíamos visto normalmente que no se repetían más de 4 veces, pero esta se repite 6 veces, pero justamente las últimas veces las últimas 3, lo hace con este cambio entre las voces, lo que le da prácticamente la hace sonar como si fuera otra secuencia. Ahora, si vamos a la parte del material, de la forma básica, vamos a empezar solo con la primera parte, es decir, antes de que se diera el cambio, el intercambio entre las voces. Y lo mismo, si omitimos las notas no cordales, tenemos aquí el, el si cordal. Luego el cambio de posición, que en realidad es el mismo, podría ser el mismo acorde, aunque no queda muy claro. Y luego tenemos este. Lo que es interesante es que la voz de abajo nos da la sensación de tener dos voces al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que habíamos alguna vez mencionado de las melodías compuestas? ¿No? Es como si aquí tuviéramos, déjenme ver si esto lo puedo hacer así, es como si en realidad tuviéramos aquí este si bemol, ¿no? Déjenme ponerlo aquí, a lo mejor así. Y luego aquí tenemos es como si entonces tuviéramos estas dos voces. Y de hecho, si se fijan, se parece mucho a los diseños anteriores que teníamos de estas como figuras con puntillo de la secuencia anterior, ¿no? Es como la misma idea, ¿no? de la secuencia que acabamos de ver. Entonces, aun cuando es una sola voz, nos da la sensación de que tenemos dos. Escúchenlo. Es prácticamente lo mismo que esto. Hasta ahí, ¿no? Entonces está desplegando dos voces dentro de una sola. Bien, por otro lado tenemos una voz que está haciendo las terceras paralelas con respecto a esta bordadura. Entonces lo que vamos a obtener en la voz de hasta arriba es este re, ¿no? Siempre en esta como entrada sincopada, o al menos acéfala. Claro, es mi natural. Este sería un fa sostenido. Y aquí lo que hace es que en lugar de ponerlo hacia arriba, lo hace hacia abajo. Pero lo hace hacia abajo por lo que ya habíamos mencionado, ¿no? por el cambio el intercambio entre las voces. Y la voz de abajo, la voz de en medio, si bien empieza aquí con un re, yo pondría como nota importante el fa sostenido, porque si ustedes ven este re fa sostenido, es el que en realidad hace, digamos, el que le da más sentido a la armonía, ¿no? Si lo ponemos a tiempo, o sea, si lo ponemos como forma básica, eso más o menos sería lo que tiene. Obviamente llega más hacia arriba, ¿no? Podríamos llegar hasta el si, o sea, como dobles terceras, re, fa sostenido, sol, si bemol. Y luego esa misma idea se repite, pero ahora empezando digamos, lo haríamos o lo veríamos desplazado, ¿no? Y aquí lo interrumpe. Aquí tuvo que haber sido si, re. Eso era lo que le correspondía. Pero llega hasta el si y a partir del segundo octavo va a hacer estas modificaciones, ¿no?
Entonces vean que esto es, digamos, simplemente el despliegue de esta escala, pero solamente estoy dejando las notas cordales. Vean que se va a alcanzar a reconocer toda la armonía. Sí, tal vez aquí no me conviene dejar este largo porque choca, pero bueno, más o menos esa sería la idea. Y si se fijan mucho tiene que ver con el cambio de posición de un mismo acorde, ¿no? Por ejemplo, aquí el acorde claramente desde aquí es Do, pero pone la séptima, luego pone la tercera, luego pone la quinta y la tercera abajo. Entonces, en general es como el mismo acorde, pero siempre con un cambio de, de- de posición, ¿no? Y eso lo hace más interesante. Bien, entonces, si nosotros empezamos a ver el cifrado, tenemos, esto empieza en sol menor, entonces esto es primero, pero de sol menor. Luego, el siguiente acorde que podríamos cifrar es claramente este quinto grado de sol menor, y en lugar de resolver al primero, resuelve a un sexto mayor. No hay si bemol, al menos aquí en este punto, pero tampoco hay nada que nos diga que no es este acorde y suena como esta resolución de cadencia rota. Pero justo en el siguiente octavo, ese acorde se vuelve eh, un do dominante, es decir, un cuarto grado con séptima. Esta progresión, si se fijan, ya la habíamos visto, ¿no? Es más o menos la misma idea del cuarto con séptima de la secuencia anterior, ¿no? Aquí el mi, hay una falsa relación de octavas, aunque después se arregla porque este mi bemol lo traslada hacia el mi natural de abajo, pero hay una falsa relación de octavas. El quinto, y esto va a perdón, cuarto, resolvería al séptimo, séptimo mayor, porque es fa natural. Pero justamente en el siguiente tiempo tenemos de nuevo el quinto, ¿no? El quinto de sol mayor. De hecho, en realidad hasta aquí, algo muy interesante de observar es que no ha modulado. ¿Sí? En realidad la inversión es esta, ¿no? En realidad no ha modulado. Porque, vamos a dejarlo mejor así, concepto. No ha modulado porque sigue estando en sol menor. Tiene fa sostenido, sigue siendo el quinto con séptima y de hecho aquí resuelve al primero de sol menor. Entonces todo lo que va de la secuencia hasta aquí, las primeras tres repeticiones, no han modulado. Permítanme. Okay. Entonces tenemos aquí los acordes y cómo van cambiando de posición, ¿no? Muy bien, a partir de cuando se hace este cambio, en realidad las notas que tomamos como forma básica serían las mismas. Lo único que va a cambiar es, vamos, quién estaría como una nota, vamos, ahora el despliegue, este despliegue que teníamos aquí, esta forma básica que teníamos aquí, ahora va a estar en la voz de en medio, ¿no? Si se fijan, ahora vamos a tener aquí mi bemol, ¿no? Vamos a tener ese mi bemol y hacia ese sol. ¿No? Es esa misma idea. Y luego este hacia un la bemol, hacia el fa, hacia el la, natural, hacia el si bemol, y el último que sería el si natural. Entonces, este diseño que teníamos aquí, en cuanto a las notas cordales, ahora se trasladó
de hecho más bien tendría que ser acéfalo, sería aquí, así, perdón, es acéfalo. Entonces este diseño lo tenemos ahora aquí, ¿no? En este mi bemol, sol a la bemol, ¿no? Ahí se cambió. Y entonces este diseño que teníamos aquí, que era este salto de tercera, paso y salto de tercera, pues ahora lo vamos a tener en la voz de abajo, ¿sí? Simplemente que ahora lo vamos a tener vean que es esa misma nota, coincide. Y este mismo diseño simplemente lo repito, perdón. No, lo está haciendo mal. Sería así más bien. Obviamente con las alteraciones correspondientes, ¿no? Y por último el si natural. ¿Sí? Entonces vean que el material de la forma básica se pasó este es el mismo, ¿no? El de la voz de abajo se pasó en medio, y este que teníamos aquí, que tuvo que haber sido fa sostenido, la, si, re, pero lo tuvo que ajustar porque para poder hacer esa primera, digamos, la primera repetición que ahora ya es en la otra voz. Entonces esta apareció, ahora vamos a ponerlo de este color. Este se pasa ahora para acá abajo. Y está este intercambio que habíamos aquí ya mencionado. ¿No? Y a partir de ahí, en realidad, las voces son las mismas. Aquí, si se fijan, es lo único que nos faltaría a lo mejor sería pensar en esta. Eh, tendríamos más o menos que usar la misma idea. Permítanme. Aquí en la forma básica va a haber una segunda aumentada, pero bueno, realmente no importa porque de hecho hay silencios en medio. Entonces, esa sería la voz de arriba, sol, la bemol, si natural, que viene desde acá, re, mi natural, fa sostenido, sol, la bemol, si natural, y es una escala, ¿no? Si seguimos con la armonía, ahora este que tenemos aquí, fíjense que el acorde que tenemos aquí se volvió, en lugar de primero, ¿no? Que era lo más lógico por el tipo de resolución, pero se volvió en realidad, cuando aparece el mi bemol, se vuelve sexto mayor de sol menor. Cuando tenemos el siguiente acorde, sobre todo al final de este si natural, se vuelve primero dominante artificial. Pero podríamos también pensar que desde antes nosotros podríamos pensar que, por ejemplo, este sexto de sol menor en realidad ya es un tercero de do menor. ¿Por qué do menor? Probablemente porque es donde termina. Vean que aquí tenemos un do, ¿no? No sé por qué aquí se hizo así. Esto tendría que ser un mi menor. Mi bemol, perdón. Sí, ok. Entonces, este es el pivote. Este mi bemol, que es sexto de sol menor, es ya tercero de do menor. ¿Por qué lo digo? Porque aunque este puede ser cifrado como primer dominante artificial, el siguiente acorde ya no cuadra con la tonalidad de sol menor, porque tenemos un la bemol, bueno, podría ser napolitano, pero él está en un fa, ¿no? Si fuera el la bemol, do, mi bemol nada más,
podría ser napolitano de sol, pero al tener un fa natural ya no podemos cifrarlo como napolitano, ¿no? Entonces esto tenemos aquí un cuarto menor con séptima, que se vuelve aquí un cuarto mayor. La séptima ya no, digamos, solo sonó un momento, que resuelve aquí a lo que parece ser un séptimo mayor, y luego en el siguiente acorde, si transportamos la misma idea, que es lo que está haciendo, este acorde que tenemos aquí, este era un sexto y luego un primer dominante artificial, si lo hacemos una segunda arriba, ¿no? Este ya sería primer dominante artificial, ¿no? En sol, pero aquí, si se fijan, ya el contexto es diferente, ¿no? Ahora tendríamos aquí quinto con séptima, ¿no? Porque todo está desfasado, equivaldría a este cuarto con séptima. Aquí está la séptima en el bajo, aquí está la séptima en el bajo, pero acuérdense que va desfasado la escala de 16 avos, ¿no? Y después lo ponen, digamos, es quinto con séptima, aunque la séptima es en el bajo, pero después suena, aquí digamos que no estoy considerando tampoco inversiones en este momento, porque sabemos que las voces pueden cambiarse de un lado a otro, ¿no? Entonces fíjense que la modulación es muy clara hacia do menor, siempre manteniendo o pensando que hay un acorde pivote, que es el que hace este cambio. A partir de aquí, este acorde de mi bemol mayor, antes de eso la tonalidad es muy claramente sol menor, después de eso la tonalidad es claramente do menor. Entonces, este acorde, mi bemol, existe en las dos tonalidades, por lo tanto, ese es el acorde pivote. Y nosotros tenemos entonces esta forma básica. Vamos a escuchar primero la original y luego la forma básica. Muy bien, ahora vamos a escuchar la forma básica. Tendría que sonar similar, pero obviamente sin los ornamentos. Vean que ahí están siempre las falsas relaciones de octava. Podríamos decir que es un error, pero en realidad creo que lo hizo con toda la intención de que sonara así. Por ejemplo, que aquí sonara el mi natural, mi bemol, perdón, y luego en la siguiente voz exactamente sonara el mi natural en la voz de hasta arriba, ¿no? Es muy notorio ese cambio y lo repite, por lo tanto podemos decir que Bach era consciente de eso, no creo que lo podríamos considerar un error. Es a propósito, ¿no? Obviamente cuando tenemos la ornamentación puede ser que se disimule un poco, pero en realidad fíjense que incluso en esta versión, en la versión original, aquí está el fa natural, aquí está el fa sostenido y existe esa falsa relación de octavas muy clara. No hay discusión de que hay falsa relación de octavas. Esta forma se podría incluso simplificar, ¿no? La podríamos poner, si nosotros agregamos, digamos, una forma más simple de escribirlo y ver de dónde se desenvolvió, pues podríamos pensar que tiene que ver con cómo estos acordes, estas melodías desplegadas, simplemente las acomodamos de forma vertical, ¿no? Es decir, yo tengo este sol que en realidad pertenece a lo anterior, tengo el re y tengo el si, que son estas notas que tenemos aquí, ¿no? Incluso, bueno, el re no lo consideramos, vamos a considerar solo el si, pero el sol sabemos, lo vamos a poner aquí como así porque es el final de lo anterior. Luego tenemos el re en el bajo. Y luego tenemos el mi, pero que en realidad, digamos, en la voz que le corresponde, en la voz grave, va al mi natural. El do sería como una especie de voz tenor, ¿no? Esta sería la voz 2. Aquí en medio no hay nada, pero si tuviéramos que completar la armonía, este sería la nota que haría falta. La voy a poner entre paréntesis para ver que no está.
Pero si se fijan esto, la nota que haría falta, la nota intermedia aquí, sería este la natural, ¿no? Pero no está. Y luego tenemos el do, pero este do aparece solamente hasta la segunda parte, ¿no? Entonces aparece aquí. ¿Por qué no puso ese sol, ese la natural? Porque si lo ponía y luego este si bemol lo consideramos también cordal, se hacen quintas paralelas. Entonces, justamente esas dos voces no están. Este sol, este la y este si bemol no aparecen en ese momento, aparecen antes, ¿no? Pero justamente los omite porque se harían como quintas paralelas en la forma básica. Si observamos la voz de arriba, tendríamos que está haciendo esta octava, y luego aquí haría el fa sostenido y luego el sol, ¿no? Aun cuando, si nosotros, si se fijan, si vemos el material que aquí cambia de posición, el acorde sol, si, mi, pero termina yendo después a un sol, ¿no? Entonces, en realidad, esta voz que tenemos aquí, podríamos verla siempre como la, digamos, ornamentación con notas del acorde, con, podríamos decir, notas cambiadas, de una misma nota que es este sol. Entonces, podría quedarse prácticamente todo el compás, ¿no? De hecho, el siguiente sería lo mismo, ¿no? Al principio, como ya lo hemos dicho, no sucede tan claramente, simplemente porque este primer bit es un poco confuso porque es el final de lo anterior también. En la voz de arriba sucede algo interesante, que si nosotros lo duplicamos donde le corresponde, ¿no? Que sería aquí, en realidad fíjense que se haría una especie de octavas paralelas, o al menos no octavas paralelas, pero sí una duplicación. Al menos sí una duplicación. Porque entonces tendríamos este mi natural que después va al fa sostenido, aunque el de abajo es mi natural que va a un fa natural primero. Entonces tenemos el fa natural, luego el fa sostenido y luego el sol. Perdón. Si lo analizamos hasta ahí. Entonces, este va haciendo estas terceras, si se fijen con respecto a la voz del bajo. Y este es una duplicación, es decir, siempre va a tener aquí el fa sostenido otra vez. Y luego en el siguiente va a tener el sol, pero ya la octava de abajo, ¿no? Entonces, fíjense que prácticamente podríamos ver que la voz de hasta arriba está de alguna forma duplicando a la voz del bajo que aparece después, ¿no? No es como un doblaje. Entonces, esto podríamos decir que es la forma básica. Perdón, la tendría que ser natural. También es la de arriba. Se me pasó. Ahora sí. Van a escucharse las quintas paralelas, pero acuérdense que esas no están. Las puse así porque es lo que completaría el acorde, según la lógica que está siguiendo aquí en las voces, porque este si bemol permanece, o ahí está, pero no están en la obra original. Solo nos faltaría aquí el re natural. Ven entonces como la voz de arriba sí lo que hace es siempre duplicar la voz que tiene abajo. Y el bajo tiene esta línea melódica muy interesante. Re, mi bemol, mi natural, fa, fa sostenido, sol, que se va a seguir después en la voz de en medio con sol, la bemol, la natural, si bemol, si natural, do. Tiene una escala cromática desde el re hasta este do, pero está intercambiada entre las voces. Espero que esto les haya dado algunas ideas de cómo ustedes pueden realizar sus secuencias y de la armonía sobre todo. Vean el tipo de progresiones que tienen. Lo habíamos ya mencionado, en general son progresiones que nos dejan ver una cadencia, primero, cuarto, quinto,
o primero, cuarto, sexto, o dominantes artificiales que resuelven, como aquí, ¿no? No hay cadencias en el sentido estricto, pero tenemos un quinto, un dominante que resuelve, ¿no? Un dominante que resuelve, un dominante que resuelve, un dominante que resuelve, un dominante que resuelve. Este fa, este que tenemos aquí cuarto, en realidad también es dominante artificial. Bueno, también es dominante, no es artificial porque es acorde natural en la tonalidad, pero es un dominante que resuelve y este acorde, el séptimo, que es si bemol, el si natural, aparece si natural y se vuelve sol dominante y resuelve. Entonces siempre hay este empuje de movimiento de un dominante que va resolviendo. Entonces ese es el punto de la armonía en las secuencias, que vaya siempre empujando hacia adelante. Y a pesar de que hay muchas alteraciones, o pareciera que hay muchas alteraciones, vean que tenemos simplemente dos fragmentos, uno en do, en sol menor y uno en do menor, donde hay claramente un pivote. En el caso del anterior, el que teníamos aquí, también, aunque hay un primer dominante artificial, este cuarto menor pues sigue perteneciendo a do menor, ¿no? Y yo creo que el acorde que podemos ver ya como pivote es este, el si bemol mayor, que es séptimo de do menor, que es quinto de mi bemol. Entonces también solo hay dos fragmentos, a pesar de que hay muchas alteraciones. Y vean cómo también si omitimos las ornamentaciones, a veces aparecen estas octavas paralelas, pero que se dan simplemente por seguir el mismo contorno, pero con estas dobles notas de paso evitamos que suene la octava paralela. Espero que tengan ideas más claras, revisaré sus trabajos y si tienen dudas, por favor, avísenme, contáctenme y nos vemos pronto. Saludos.